estamos un día más en el canal de Batman Science y hoy tenemos aquí un vídeo que va a estar relacionado con el entrenamiento por el tipo de fibras. Vamos a desgrasar algunos entrenamientos que se han ido haciendo durante bastantes años y vamos a ver si son efectivos o no para las ganancias de masa muscular, y después vamos a dar unas cuantas opciones para que podáis aplicar a vuestros entrenamientos. Entonces también me veréis entrenar con Ander y con Iván y quiero que sea un vídeo de contenido didáctico y de entretenimiento. Así que espero que lo disfrutéis. Ya sabéis que un like se agradece un montón y nada, suscribiros si no lo habéis hecho. Vamos a darle caña. Aquí tenemos al Brain Builder, tío. Brain Builder. Me cago en 10. ¿Sabéis lo que podéis hacer? Seguirle en mi nuevo canal de YouTube. Canal, que acaba de subir un vídeo de su... Además está bastante guapo. Pero no solo tenemos a Brain Builder, también tenemos a Ander. Tú también eres Brain... No, tú eres Ander, que también tiene un canal que lo dejo aquí, que podéis echarle un vistazo porque sube unos vídeos muy interesantes. ¿Los últimos de qué han sido, Ander? Sé que uno es sobre el alcohol. Alcohol, minicats, volumen, Estás bebiendo mucho. saludando las vodka y luego sentadillas. Como en Rusia hacíamos. Como Bueno, en cuando- old school, old school. Nada, pues ¿qué vamos? Vamos a hacer una bro split hoy un poquillo. Vamos a hacer tracciones y tríceps. Así que nada, le daremos caña y veréis el entrenamiento que hacemos hoy. Ha sido un poco modificado. ¡Opa, equipo! Aupa, aquí. Porque no tenemos mucho tiempo, así que le vamos a dar caña. Lo primero de todo que tenemos que entender, que seguramente ya lo sabréis, pero tenemos que entender que hay diferentes tipos de fibras musculares en todos los músculos que tenemos, ¿no? Hay las fibras lentas y fibras rápidas. Digamos que se dividen en tres grupos principales, pero hay también algunas fibras que son híbridas, aunque vayamos a ver tres solamente. Están las fibras de tipo 1, que son las más lentas, las fibras de tipo 2A y las fibras de tipo 2X. Las de 2A y 2X son las rápidas, 2A son un poco más intermedias y 2X las muy rápidas. Entonces, pues dependiendo de la composición que tengamos en diferentes grupos musculares, pues habrá unos grupos musculares que sean más orientados hacia las fibras lentas y otros grupos musculares que estén más orientados hacia las fibras rápidas, el ratio de fibras musculares. Pero tenemos que tener en cuenta que de media, la mayoría de los músculos tienen una proporción similar, 50-50, entre fibras lentas y fibras rápidas. Vale, la diferencia principal que hay entre este tipo de fibras es la utilización energética y la rapidez en la que se contraen. Entonces, por eso fibras rápidas, fibras lentas y la capacidad de producción de fuerza. Entonces, para que lo entendamos de una forma muy sencilla, las fibras lentas van a utilizar más como sustrato energético los ácidos grasos y no tanto el glucógeno. Las fibras rápidas al revés, glucógeno, no tanto ácidos grasos, con lo cual las fibras lentas van a ser más resistentes a la fatiga. Entonces en actividades de larga duración se van a activar más estas fibras lentas y las fibras rápidas van a ser menos resistentes a la fatiga, pero van a producir fuerza o van a ser capaces de producir fuerza más rápido. Entonces esta es una clasificación muy general. Os voy a dejar aquí una tabla con las características principales, así le podéis dar al pausa. Y bueno, y podéis ver cuáles son estas características. Entonces, viendo la diferencia en las características de este tipo de fibras, es lógico pensar que si nosotros realizamos entrenamientos de muy altas repeticiones, como estamos llevando un poco más a la fatiga, hemos dicho que las lentas son las más resistentes a la fatiga, pues vamos a estimular más este tipo de fibras. En cambio, cuando nosotros hacemos entrenamientos de bajas repeticiones y con cargas muy altas, pues supuestamente estimularemos más las fibras rápidas, ¿no? Esto es lo que podríamos pensar. Pero, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre esto? Bueno, pues hay un trabajo de Morton y colaboradores del año 2016, os pongo aquí el gráfico, los resultados, que bueno, hicieron una comparación entre realizar altas repeticiones, bajas repeticiones, con más carga, menos carga, y hicieron biopsias, que con las biopsias podríamos ver este crecimiento de los diferentes tipos de fibras musculares, y lo que vieron es que no había diferencias significativas entre realizar cargas bajas, cargas altas en la hipertrofia de las fibras lentas o fibras rápidas. Entonces, digamos que de alguna manera, como este estudio y unos cuantos más, que lo que nos están diciendo es que da igual el tipo de entrenamiento que hagamos, que el estímulo de fibras rápidas y fibras lentas va a ser muy similar. Este mismo año ha salido un estudio que es
una hipótesis que lo que dicen es que, haciendo una pequeña revisión de la literatura que hay, lo que dicen es que seguramente con tiempos bajo tensión más altos, las fibras lentas se podrían estimular algo más. Pero como veis, es un estudio de hipótesis. Os dejo aquí el estudio para quien quiera leerlo, y las conclusiones son esas, ¿no? Que seguramente utilizar tiempos bajo tensión más altos hacen que se estimulen más las fibras lentas. O sea, digamos que volvemos otra vez un poco para atrás a lo que os he comentado al principio, pero todavía no está claro. Entonces no podemos sacar conclusiones y no podemos decir que si hacemos repeticiones altas estimulan más las lentas y si hacemos repeticiones bajas estimulamos más las rápidas. Vale, lo primero que tenemos que entender, como dije en el vídeo del fallo muscular, es que independientemente de utilizar cargas altas, cargas medias, cargas bajas, siempre y cuando estemos cerca del fallo muscular, se va a reclutar todo el espectro de unidades motoras. Dicho de otro modo, todas las fibras que utilicemos para realizar este ejercicio se van a reclutar y las vamos a fatigar siempre y cuando estemos cerca del fallo muscular. Da igual el rango de repeticiones que utilicemos. Entonces, justificar que vamos a trabajar todas las fibras utilizando todo el rango de repeticiones, pues digamos que no tiene tampoco mucho sentido. Sí que es verdad que los efectos son positivos siempre y cuando trabajemos en diferentes rangos de repeticiones y no siempre el mismo. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, pero seguramente sea más inteligente utilizar diferentes ejercicios para realizar los diferentes rangos de repeticiones. Es más, hay un estudio bastante reciente que os dejo aquí que lo que dice es que realizar series rectas, cuando hablamos de series rectas es, por ejemplo, 3 series de 10 repeticiones con cierta carga, o realizar unas series ascendentes o descendentes, o sea, por ejemplo, diferentes rangos de repeticiones, 10, 12, 15, ¿no? O 10, 15, 20, mientras le vamos bajando peso. Lo que se ha visto en este estudio es que la respuesta de cara a la hipertrofia es la misma. Siempre y cuando utilicemos el mismo volumen de entrenamiento, siempre y cuando lleguemos al fallo muscular, las ganancias van a ser muy similares. Entonces, esto lo que nos está diciendo es casi que da igual el esquema que utilicemos, que siempre y cuando cuantifiquemos el volumen de entrenamiento, las ganancias van a ser muy similares. A continuación voy a explicaros cuál es el problema de realizar series descendentes desde, por ejemplo, 20-25 repeticiones hasta 4. Esto que solemos ver muchas veces, ¿no? De hacer una serie de 20-25 repeticiones. Siguiente serie, metemos más peso y hacemos menos repeticiones. Más peso, menos, más peso, menos, más peso, menos, más peso, menos, y así hasta 4. En cada repetición estando muy cerca del fallo o casi fallando. Vale, lo que conseguimos con esto, de alguna manera, es, primero, no exprimir las series que tenemos al final. Cuando nosotros hacemos series de 4, 6 repeticiones, tenemos que tener en cuenta que el principal beneficio de realizar ese tipo de series es la carga que podemos mover cuando realizamos estas series. Entonces, si las dejamos para el final, ya vamos a llegar con una fatiga periférica muy alta que no nos va a dejar mover esa carga que nosotros podríamos mover si realizamos esas series al principio del entrenamiento o al principio de las series que vamos a realizar. Eso es lo primero. Segundo, cuando nosotros, como hemos dicho, cuando vamos a 20-25 repeticiones estamos fallando, ponemos más peso, 18 o 15 repeticiones fallamos, ponemos más peso, 12 repeticiones fallamos, 10 repeticiones fallamos, ponemos más peso. Ahí lo que estamos llegando es, al principio del todo ya hemos reclutado y fatigado las unidades motoras. Lo único que estamos haciendo es fatigar cada vez más, cada vez más, cada vez más las mismas que se han reclutado. No vamos a reclutar fibras diferentes, no vamos a reclutar al principio fibras lentas y luego al final fibras rápidas. Van a estar las mismas reclutadas todo el rato. Entonces lo que vamos a conseguir con esto es, por una parte, generar un daño muscular excesivo por el pedazo de número de series que estamos realizando. Porque al final del entrenamiento, igual en esa serie, o sea, en ese ejercicio, hemos realizado 10 series, por ejemplo, 12 series, por ejemplo, y todas yendo al fallo muscular. Algo que no es totalmente positivo. Entonces eso, generamos un daño muscular muy alto, porque luego si vamos a otro ejercicio ya estamos totalmente reventados y si metemos otras tantas series, al final lo único que estamos generando es más daño muscular, más daño muscular y más daño muscular. Luego tenemos que entender que el proceso de recuperación y crecimiento no es el mismo proceso, o sea, no a más fibras rompo yo, a más fibras machaco yo, voy a crecer más. No, sino que voy a estar en un proceso de recuperación que una vez me recupere, después voy a crecer. Entonces, lo que nos interesa es minimizar ese daño muscular que estamos generando. Y con este tipo de entrenamientos lo que vamos a conseguir es generar más y más daño muscular todavía. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta también es que si nosotros desde la primera semana estamos haciendo este tipo de entrenamiento, al final estamos generando un daño muscular brutal desde la semana número 1 y después, ¿qué vamos a hacer más? O sea, vamos a intentar aumentar más series, vamos a intentar meter más cargas,
cuando en realidad desde la primera semana estamos agotando balas y estamos agotando posibilidades y luego no tenemos más margen de mejora para seguir metiendo, porque seguramente si metemos más volumen de entrenamiento, más carga, al final nos estamos pasando de sobra sobre lo que nosotros podemos recuperar y al final vamos a estar más reventados. Entonces puede que en un momento determinado meter un volumen de entrenamiento bestial puede ser positivo, pero no es lo que tenemos que hacer desde el principio. Entonces tendríamos que hacerlo de otra manera y darle una vuelta. Por ejemplo, yo propongo lo siguiente. Por ejemplo, que queremos hacer un entrenamiento multifibras o reclutar todas las diferentes fibras musculares, pues al final primero lo que tenemos que hacer es elegir diferentes ejercicios donde trabajemos ese músculo desde diferentes ángulos. Eso lo primero de todo, para tocar las diferentes fibras de ese músculo en concreto. Después, que queremos hacer una variación en el rango de repeticiones, pues podemos utilizar un ejercicio básico donde vamos a utilizar cargas un poco más altas. Entonces aquí lo que podemos hacer es unas series ascendentes en vez de que sean descendentes, como por ejemplo 4, 6, 8. Y ponemos un RIR, ¿no? Empezamos con RIR 4 y semana tras semana hacemos RIR 4, RIR 3, RIR 2, RIR 1, por ejemplo, hasta RIR 0 incluso. Y entonces vamos semana a semana añadiendo cada vez más carga con ese rango de repeticiones. Después utilizar otro ejercicio donde vayamos aumentando el volumen de entrenamiento, añadiendo diferentes números de series y poco a poco un poco más de carga, o poco a poco acercándonos un poco más al fallo muscular. Por ejemplo, empezar en otro ejercicio secundario 3x12-14 dejando 3-4 en recámara, la siguiente semana 4x12-14 dejando 3 en recámara, la siguiente semana 5x13-14, 12-14 dejando 3 en recámara, la siguiente así ir aumentando el número de series cada vez menos en recámara, o incluso metiendo un poco más de carga y de 12-14 pues bajar hasta 8-10, ¿no? 12-14, después 10-12, después 8-10 o lo que sea. Ese puede ser otro tipo de progresión diferente y con esto de alguna manera al final estamos diferenciando unos ejercicios donde vamos a meter carga un poco más alta y otros ejercicios donde vamos a progresar un poco más en el volumen de entrenamiento aumentando el número de series. Otra opción es que en el mismo ejercicio básico empezar la primera semana con ese 4, 6, 8 que estábamos diciendo y luego semana a semana ir añadiendo una serie a un mayor número de repeticiones. Semana 1, 4, 6, 8. Semana 2, 4, 6, 8, 10. Semana 3, 4, 6, 8, 10, 12. Y vamos bajando la carga y aumentando el número de repeticiones. Que puede ser otra opción, pero yo recomiendo que diferenciemos un poco y así tenemos unos ejercicios donde nos vamos a centrar un poco más en meter cargas altas y otros ejercicios donde nos vamos a centrar un poco más en meter cargas un poco más bajas y finalmente utilizar otros ejercicios con cargas un poco más bajas todavía y centrándonos en el estrés metabólico, por ejemplo. Equipo, bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. De alguna manera he intentado explicar muchas cosas en poco tiempo, entonces igual hay algunas cosas que quedan pendientes, que no se han explicado muy bien. Si queréis que profundice en algo de forma específica, puedo hacer un vídeo en concreto. Entonces nada, equipo, ya sabéis que un like se agradece muchísimo. Si no os habéis suscrito al canal os podéis suscribir, podéis dejando comentarios aquí abajo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos y ya sabéis que no brain, no gain. 1, 2, 3.